¿Qué tal? Aquí Hideki Arao de The Beer Project y Soulmate Brewing. ¿Te has preguntado cómo es que las cervezas tienen esas notas tan brillantes, tan bonitas de lúpulos frescos como las IPAs o American Pale Ales o incluso algunas lagers de nueva generación? Quédate para saber qué es el dry hop, cuáles son las mejores prácticas y cómo evitar los peores errores. Y bueno, este video es un poquito más enfocado a la parte de home brewing, ya que los cerveceros profesionales han hecho dry hop y conocen perfectamente el dry hop. Entonces vamos a pasar a materia para los principiantes en este método, que sería el dry hopping o el lúpulo en seco. El dry hopping, tal cual como lo dice, es lúpulo en seco y no es más que agregarlo cuando ya tienes tu cerveza final o en algunos casos muy específicos durante la fermentación. ¿Cuál es el objetivo de este dry hopping o lúpulo en seco? Es básicamente otorgarle a la cerveza esas notas tan brillantes, tan intensas de lúpulo fresco, tal cual como abres la bolsita y hueles esos lúpulos, tratar de impregnar eso en nuestra cerveza. Esto se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, no es una práctica nueva, los ingleses lo estaban implementando en cervezas como Bitters, Pale Ales y la famosísima IPA o India Pale Ale. Entonces no es nada nuevo, sin embargo, cada vez hay nuevas técnicas y tácticas para poder hacerlo mejor, ya sea tener mejor rendimiento o evitar oxidación que pudiera ocurrir tratando de hacer esto. Sin embargo, no me voy a adelantar y primero voy a definir exactamente para qué nos sirve el dry hopping. Número 1. Sirve para otorgar esas notas intensas, muy ricas, deliciosas de lúpulo fresco a nuestra cerveza final. Notas que tal vez no podrías obtener solamente utilizando lúpulos en la zona caliente o al final de la zona caliente, como por ejemplo en Whirlpool o en el KO, ya que en muchas ocasiones en esta parte caliente vas a volatilizar mucho de estos aceites esenciales que nos están regalando estas notas que queremos conservar en nuestra cerveza. Al hacerlo en el dry hopping, lo que estamos tratando de hacer es tratar de no volatilizarlos por el tema de la temperatura. Así es como estas cervezas altamente lupuladas como las IPAs, como las Pale Ales de corte americano, por ejemplo, pues tienen esas notas que dices, órale, es que parece que estoy literalmente agarrando un pellet de lúpulo y me lo estoy metiendo en la boca. No solamente tiene esta ventaja de darle estos sabores y aromas a nuestra cerveza, sino que también pueden llegar a contribuir un poco con la sensación en boca de tener una cerveza un poquito más redonda. Esto gracias a los polifenoles. También estos lúpulos están haciendo o están ayudando gran parte a poder obtener esta apariencia turbia en cervezas como la Hazy IPA o la New England IPA. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que hacer dry hopping también tiene ciertos puntos que se podrían llamar negativos o cosas de las que te vas a tener que enfrentar sí o sí si es que vas a utilizar dry hop. Entre ellas es el desperdicio o la merma que vas a tener en tu cerveza al utilizar dry hopping. ¿Por qué? Porque estás agregando pellets de lúpulo que están súper comprimidos y que esos pellets a la hora de que estén en contacto con el líquido, o sea, tu cerveza, van a empezar a absorber líquido al mismo tiempo que están liberando sus aceites esenciales, resinas, ciertos alfácidos y demás. La pregunta del millón sería, ¿cuánto estoy mermando por utilizar lúpulos? Entonces vamos a hacer un poquito de matemáticas. De alguna forma voy a tener que utilizar medidas, por así decirlo, americanas. Entonces ya después nada más es hacer la conversión a unidades como litros, gramos, kilogramos y demás. Entonces una regla tal vez no estricta es que una libra de lúpulos en un BBL puede llegar a absorber 7% del volumen. Una libra es 452 gramos, un BBL son 117.5 litros. Y en este momento vamos a hacer una pequeña transcripción de esto que estoy diciendo, BBLs, libras, etcétera, a lotes de, por ejemplo, 20 litros. Y perdonen, lo voy a leer porque son ciertos números, no me los voy a memorizar. Entonces, por ejemplo, 20 litros, si un cervecero casero utiliza esto de una libra por BBL y 7% de absorción y lo pasamos a 20 litros, sería como estar utilizando 76 gramos por este lote de 20 litros. Y esto nos daría que el dry hop podría llegar a absorber 1.4 litros. Ahora, eso es un ejemplo de, por ejemplo, una relación de una libra por BBL. Sin embargo,
Normalmente si vas a hacer una IPA altamente lupulada como una IPA americana, estás oscilando entre 2 y 4 libras por BBL. Entonces, esto significaría que en ese lote de 20 litros estás utilizando más o menos 152 a 304 gramos de lúpulo. Y esto podría llegar a absorber entre 2.8 y 5.6 litros de tu lote. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta, ya que si estás utilizando, por ejemplo, 4 libras por BBL o más o menos unos 304 gramos en tu lote de 20 litros, al menos vas a tener en producto final, digamos, ya listo para embotellar, unos 14 litros, si es que quieres dejar pues toda la levadura atrás. Entonces de tu lote de 20 litros lo vas a reducir a 14, es algo que debes de tener en cuenta. Segunda cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer dry hop es la posibilidad de poder ingresar oxígeno a tu cerveza. ¿Por qué? Porque vas a tener que abrir tu fermentador, vas a tener que estar agregando este lúpulo en seco y después vas a tener que... Estas son oportunidades para poder oxidar tu cerveza. Y oxidar tu cerveza significaría matar las notas del lúpulo que le quieres impregnar. Es fatal. Sin embargo, un poquito más adelante en el video voy a dar tips de cómo tratar de evitar, en su gran mayoría, este riesgo de oxidación. Otro de los riesgos que podrías tener es muchísima astringencia. ¿Por qué? Porque los lúpulos tienen polifenoles, los cuales, digamos, van a estar en solución en tu cerveza, al menos al inicio cuando haces tu dry hop. Si no haces un descanso suficiente, si no haces un cold crash o por ejemplo no estás utilizando agentes clarificantes como por ejemplo Biofine, entonces vas a tener pues una carga importante de polifenoles en tu cerveza, los cuales le dan esa nota picante o también esa nota astringente o de hop bite a tu cerveza. ¿Es algo que deseas? Adelante. ¿Es algo que tal vez no deseas? Debes de tener mucho cuidado. Entonces, como te darás cuenta, hacer dry hop tiene muchas ventajas, al igual que tiene ciertas cosas que debes de tomar en cuenta. Y entonces, ahora sí vamos a la parte de tips y cómo poder hacer el dry hop de la mejor manera posible, tratando de mitigar los riesgos de hacerlo, como por ejemplo oxidación, contaminaciones, alto contenido de polifenoles en solución, en producto final, lo cual nos podría dar astringencia. Número 1. ¿Cómo combatir la oxidación? La mejor forma que podemos hacer siempre para evitar oxidación, no solamente haciendo dry hop, es utilizar mucho CO2 o algún tipo de gas inerte como nitrógeno también. Es un poquito más complicado, entonces vamos a quedarnos con el CO2 y es purgar absolutamente todo lo que tengamos que hacer con CO2. Llámese, por ejemplo, abrir una válvula que va a estar en un sistema tal vez cerrado, si es que tienes uno de estos fermentadores de cervecero casero ya de nueva tecnología. Entonces, siempre que abras tu fermentador o que abras el sistema, purgar absolutamente todo. O, por ejemplo, si no tienes acceso a este tipo de equipo y tienes la clásica cubeta fermentadora o un garrafón o algo por el estilo, abrir tu fermentador significa el riesgo de poder introducir oxígeno. Ergo, siempre tienes que tener la posibilidad de estar purgando o tener una presión positiva de CO2, lo cual significa que siempre vas a tener un flujo que entra a tu fermentador y que está siempre, de alguna forma, empujando CO2 también del fermentador hacia afuera, lo cual impide que pueda entrar aire, atmósfera, oxígeno y esté en contacto con tu cerveza. De manera que si vas a hacer dry hop, siempre purga todo y siempre ten una presión positiva. Ahora, disclaimer, debes de tener mucho cuidado con tus fermentadores y si aguantan presión, adelante. Trata de presurizarlo muy poquito y solamente tener una presión positiva, pero si no es presurizable, nunca trates de presurizarlo. Como por ejemplo, garrafones de vidrio, cubetas fermentadoras que básicamente pues no van a explotar, pero si tienes muy bien tu sello, de repente pues va a salir la tapa volando. Entonces tengan cuidado con el tipo de fermentador que tienen. Si es presurizable, hacerlo muy bajo y sobre todo revisar con el proveedor con cuántos PSI puedes presurizar, y si no es presurizable solamente agarramos nuestra manguerita de CO2 que está conectada a un cilindro a través de un regulador y la introducimos ligeramente y siempre estamos bombeando CO2, a unos 5 PSI más o menos. Entonces básicamente es tener esta imagen visual de que todo a nuestro alrededor, digamos, es una niebla y queremos esa niebla que esté fuera de nuestro fermentador. Esto lo vamos a lograr con el CO2, siempre presión positiva, siempre que esté saliendo CO2 de nuestro fermentador para cualquier maniobra, no solamente dry hop, sino también adjuntos.
y esto puede ayudar mucho a minimizar el oxígeno. Ahora, ¿cómo podemos tratar de evitar muchísimos polifenoles o también hop bite dentro de nuestra cerveza? Número uno, eso es debido a los polifenoles. Entonces, la única forma de hacerlo es tratando de precipitar los polifenoles y tratar de separar nuestra cerveza de esos polifenoles. Ergo, necesitas un descanso suficiente de esos lúpulos que se vayan al fondo de nuestro fermentador y tratar de sacar esa cerveza y que no estén en contacto con los lúpulos. Esto se puede lograr de dos formas, dependiendo de qué equipo tengas. Número uno, si tienes un equipo que tiene, digamos, cono y donde puedes tirar el cono, puedes sacar todo lo que está hasta abajo. Esto es algo muy sencillo, simplemente es estar sacando los lúpulos continuamente hasta que haya sacado la gran mayoría. Después de hacer nuestro cold crush, tratar de precipitar incluso más estos lúpulos y volverlos a sacar, e incluso puedes utilizar agentes clarificantes para poder incluso jalar más de estos polifenoles y después tirarlos, y vas a tener una cerveza muchísimo más limpia en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si no tengo acceso a un fermentador cónico? Es pues lo mismo, tratar de hacer una separación, por ejemplo, con un sifón, tratar de trasvasarlo a otro envase o a otro fermentador o a otra cubeta, obviamente que esté previamente ultra purgada de CO2, y tratar de llevarte la menor cantidad de lúpulos, ya sea agregando una pequeña bolsa de lúpulo en la punta del sifón para tratar de no llevarte pues toda la carga de lúpulo, o incluso hacer un cold crush previamente, tratar de precipitar la mayor cantidad de lúpulos y después transferir todo el líquido que tienes encima, tratando de no llevártelo de hasta el fondo. Una vez que tengas eso, pues igual estar tratando de utilizar agentes clarificantes e incluso volver a transferir eso siempre que puedas, purgar muy bien lo que sean tus mangueras y también tus recipientes. O sea, CO2, CO2, CO2. Siguiente tip, si quieres una cerveza lupulada altamente brillante en la parte de, por ejemplo, notas afrutadas, lo más recomendable es no dejar en contacto tu cerveza con los lúpulos en seco durante más de 3 días. Entonces, ya cuando vayas a llegar a las 72 horas, si es posible hacer un cold crush, o sea, meter tu fermentador al refrigerador, o si tienes un pequeño fermentador enchaquetado, excelente, y después transferir esa cerveza a otro envase o tirar el cono. Otro punto importante es que la levadura puede llegar a absorber ciertos compuestos de los lúpulos, lo cual sería robar un poco de la esencia del dry hop que estás agregando. Lo más recomendable es siempre hacer el dry hop después de que retiras la levadura, o la gran mayoría de la levadura. Entonces, por ejemplo, al final de la fermentación, toda tu levadura flocula, la retiras a través del cono o trasvasas y después haces el dry. De esta forma, tu levadura no te va a robar tanto. Esos serían todos los tips para hacer dry hop. Recuerda que el peor enemigo de tu cerveza va a ser el oxígeno, y el dry hop es una perfecta forma de oxigenar tu cerveza. Entonces ten mucho cuidado, ten siempre CO2 a la mano, ten siempre una presión positiva, ten siempre certeza de que tus recipientes pueden tener presión, y si no, solamente deja un flujo constante que esté entrando de CO2 a tu fermentador mientras haces cualquiera de las maniobras. Siempre manos limpias o guantes limpios si es mejor, siempre instrumentos limpios, manos limpias o si es mejor guantes sanitizados, maniobras rápidas, abres fermentador, dry hop, cierras. Y si quieres los mejores resultados, mucho cuidado, mucho ojo en el timing del tiempo de contacto de lúpulos con cerveza. Mejores resultados para, por ejemplo, IPAs, Pale Ales muy afrutadas con ciertos lúpulos pues muy exóticos, afrutados cítricos, 3 días de contacto. Para más información puedes revisar el gran libro de Scott Janisch, que sería The New IPA. Eso sería todo. Si te gustó el video, por favor déjale un like, suscríbete al canal, compártelo. Eso me ayudaría mucho para seguir creando más y mejor contenido. Gracias.